en Argumentos, conversando con Luis Emilio Rondón, dirigente de Un Nuevo Tiempo, y hablando sobre este panorama electoral. Y bueno, hacía mención antes de irnos a la pausa sobre lo que ocurrió en Colombia, y reciente también esta semana hacía un análisis con otro invitado sobre, bueno, cómo vemos el tema de la violencia en el panorama político, y donde es importante ver que, bueno, quizás se habla de, bueno, casos más comunes de violencia en distintos puntos de la región, pero también cuando lo trasladamos al panorama en Venezuela es importante también hacer ese análisis, ¿no? Porque veíamos un panorama electoral del 28 de julio bastante complejo, ¿no? Y que quizás ahora no es el mismo panorama que vimos para el 25 de mayo, pero sigue existiendo ese tema de la violencia en el panorama político y cómo realmente avanzar. Este invitado me decía que no se debe es normalizar, pero que quizás sí se ha normalizado un diálogo donde siempre se llama a la polarización, donde siempre se llama a los extremos, y que eso de alguna forma también influye, ¿no?, en cómo se perciben las elecciones en el país, y que eso también incide en cómo se siente el elector con los procesos electorales tras el 28 de julio. Sí, es curioso que la gente habla de la normalización, otros dicen pasar la página, etcétera, etcétera, sin ir al fondo de las circunstancias. La violencia en Venezuela es estructural. No solo es el uso de la fuerza en sí mismo. Cuando usted va a buscar un servicio en un hospital y este servicio no existe, eso es un acto de violencia en contra suya. Cuando usted va a un mercado y sufre la depresión de la imposibilidad de adquirir sus bienes básicos, ese es un acto de violencia. Entonces, hay una violencia que, como diría Olof Palme, no es solo la ausencia de la paz explícita, sino la presión que se hace sobre la gente, que genera una encrispación y un estado de violencia en sí mismo. Eso es exacerbado desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Venezuela una categoría muy particular, que desde luego el gobierno la niega, pero que existe, que son los llamados presos políticos. Hay una cantidad importante de venezolanos que están presos por su forma de pensar, no porque hayan cometido un delito común, no le han robado nada a nadie, no han violado a otra persona, no son traficantes de sustancias prohibidas, sino que tienen un modo de expresarse y un modo de plantear sus puntos de vista que coliden en forma expresa con la literatura que el gobierno quiere hacer sobre ciertas cosas. Y eso lo convierte en delito y pone a la gente tras las rejas. Y es por eso que nosotros abogamos, porque en Venezuela, si de verdad quieren tranquilizar a la sociedad, esas figuras deben desaparecer. No hay ninguna justificación para que se produzca presos por razones de conciencia o para que se le violen los derechos humanos a las personas en función de hechos políticos. Supimos que después del 28 de julio hubo una pléyade de venezolanos presos y el gobierno anunció con cierta jaquetonería que estaba inaugurando cárceles para meter a todo el mundo, pero por Dios, si nosotros lo que queremos es la paz para Venezuela, y quien tiene el deber y la obligación de promover en primer lugar la paz es los que nos gobiernan y no hacen presión para generar más violencia. Así que la violencia en Venezuela, que es estructural, requiere de una atención de parte de toda la sociedad. No nos corresponde solo a nosotros, que somos factores opositores, a establecer el clima de paz. Le corresponde primeramente a quien tiene el uso legítimo de la violencia, que es la policía, que es la Fuerza Armada y que es el sistema estructurado de administración de justicia. Son ellos los que deben promover ese clima de tranquilidad que permita que nosotros podamos estar en la calle sin aprensiones en función de nuestra participación política, en función de nuestro discurso y en función de nuestras ideas. Es por ello que para nosotros es un reclamo permanente el restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, que permitan que por lo que yo diga no tenga que tener ningún temor, no tenga que tener ninguna aprensión. Y mucha gente no va a votar porque piensa que eso es un constreñimiento, porque ahora nos llevan apurados y no les importa que no vaya nadie, porque en Venezuela, lamentablemente, como en otros países, no existe quórum de participación.
Si hay 100 personas para elegir un cargo y van 2, esos 2 eligen por los 98 que no fueron. No hay una forma de compensación de lo que llamaban las minorías valorizantes. No hay, entonces... Y para algunos eso ha sido un punto de confusión, para algunos los que han llamado a la abstención y dentro de esa población electoral mencionan, bueno, esto le da legitimidad al proceso electoral y realmente, como usted menciona, no se trata de participación. Claro, porque es un grave error conceptual de producir una deslegitimación por la ausencia, porque la ausencia por sí mismo jurídicamente no deslegitima, porque no hay un quórum de legitimación. Por ejemplo, si usted está en la Asamblea Nacional y va a aprobar una ley, requiere la mitad más uno de los integrantes de ese cuerpo. Eso es un quórum de legitimación para que pueda aprobarse una ley. Si yo llego con el 30% de los diputados y pongo una ley y la apruebo y votan por ella el 30%, la ley no está aprobada porque requiere un quórum constitucional para ello. Pero no ocurre así para los cargos de elección popular. Para los cargos de elección popular de este próximo 27 de julio, si por casualidad van solo 50 caraqueños a votar por el alcalde de Caracas y votan por ti si fueras candidata, pues sales electa, sin importar que hay cientos de miles de electores, porque no existe ese requisito de validación cuantitativa. En consecuencia, nos parece que es una estrategia muy débil el afincarte en algo que no tiene efecto real. Porque, ok, está bien, los que no votaron o los que llamaron a la abstención dicen que ganaron, pero ¿qué ganaron? Nada, la nada. ¿Y qué hicieron? Que el gobierno que tenía 19 gobernaciones ahora tiene 23 o 22. ¿Qué hicieron? Que la Asamblea Nacional, que se multiplicó, ahora queda porcentual más o menos en los mismos términos. Es decir, que con eso no se gana nada. Y te puedes parar en decir que tú desconoces esas autoridades porque tú no participaste. Pero eso no es lo que dice la ley. Eso no es lo que dice la Constitución. Y no podemos tomar la ley y la Constitución a beneficio de inventario. Solo lo que me beneficia se aplica. Y lo que me perjudica o no me beneficia o con lo que estoy en desacuerdo no se aplica. Bueno, así no existe Estado de Derecho. Puede aplicar para todos los Sí, eso tiene que ser tabla rasa. Que la ley sea igual para todos. En consecuencia, nosotros por eso mantenemos la tesis de la participación, porque las condiciones es verdad que son adversas. Estamos jugando con unos vivarachos, con unos tipos que mueven las cosas a su favor, que jalan la brasa para su sardina, que quieren más de lo que le corresponde. Bueno, pero esa es la circunstancia. Ahora, antes de irnos a la pausa rápidamente, evaluando este panorama que iniciamos en el inicio de ese contexto de violencia, para estas elecciones, ¿ves los panoramas distintos? O sea, para esta que ocurrió el 25 y esta que viene